Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a dejar un poquito de lado ya los números decimales, todo lo que son cálculos con decimales que los vimos en los anteriores videos, y vamos a empezar a meternos dentro de la parte analítica de la matemática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La parte donde tenemos que empezar a observar y a interpretar ciertos comportamientos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con este tema, ¿sí? Que yo no les quiero dar la definición, ¿sí? Al principio, se las voy a dar recién al final, porque quiero que entiendan, ¿sí? De qué va el tema, cómo trabaja, ¿sí? Una función, ¿sí? ¿Qué es estar en función de algo? ¿Sí? Cuando voy a poner un ejemplo muy cercano a ustedes, ¿sí? Que por ejemplo en la escuela, cuando les dicen, les dan una evaluación y les dicen, bueno, tienen 5 puntos, ¿sí? Tienen 5 puntos para hacer. Entonces, ustedes lo que les dicen es, bueno, la nota va a estar en función de la cantidad de puntos que hagas bien, ¿sí? Entonces, ¿qué empiezan a hacer ustedes? Empiezan a sacar la cuenta de cuántos puntos tengo que hacer bien para poder llegar a la aprobación. ¿Y cómo sacan eso? ¿Cómo interpretan o cómo analizan esa situación? ¿Sí? ¿Cómo yo digo, bueno, si hago un punto, ¿sí? ¿Cuántos puntos tendría si hago un punto bien? ¿Cuántos puntos tendría si hago 2 puntos bien? ¿Cuántos puntos tendría si hago 3 puntos bien? Y así sucesivamente hasta tener toda la prueba, ¿sí? Bien hecha, ¿sí? Que sería un 10 en este caso. Pero ¿qué hacen ustedes? Hacen como una relación, ¿sí? De la cantidad de puntos que tienen que hacer bien con la nota que les va a venir después, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea de estar en función de algo, ¿sí? O sea, en el ejemplo que yo les acabo de dar recién, dije, bueno, la cantidad de puntos que hagan bien va a estar en función, ¿sí? Perdón, la nota va a estar en función de la cantidad de puntos que yo haga bien, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Vamos a hablar de la noción intuitiva de función, ¿sí? ¿Qué es esto de noción intuitiva? Vamos a ver cómo trabaja la función, ¿sí? Cómo trabaja una función. Y después vamos a ver qué es, ¿sí? Que es como definición una función. Igual lo vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a ver cómo trabaja, y a la vez, al ver cómo trabaja esa función, vamos a poder sacar una definición a partir de eso. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Yo acá hice un rectángulo, ¿sí? Entonces, este rectángulo yo voy a decir que es una máquina, ¿sí? Una máquina. Ahora, la función no es una máquina, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, esto es una noción intuitiva, ¿sí? Acuérdense, es para ver cómo trabaja, ¿sí? No es la definición, ¿sí? No vamos a decir que una función es una máquina porque no lo es, ¿sí? Pero para ver cómo trabaja. Entonces, yo voy a decir que acá tengo una máquina, ¿sí? A la cual yo voy a introducirle, ¿sí? Valores, números, ¿sí? Los que yo quiera, ¿sí? Pero a esa máquina yo le tengo que poner una cuenta para hacer, ¿sí? Entonces yo a la máquina le voy a decir que, bueno, que cuando yo le introduzca un valor cualquiera, que haga la siguiente cuenta, ¿sí? La estoy inventando yo en este momento. Ustedes pueden pensar otra cuenta, ¿sí? Para que haga la máquina. Yo le voy a decir que a cada número que yo ponga, ¿sí? Lo multiplique por 2 y le sume 1, ¿sí? Entonces, va de vuelta. Yo introduzco valores, ¿sí? Y a cada valor que introduzco yo quiero que la máquina me devuelva el resultado, pero de ese número multiplicado por 2 y sumándole 1, ¿sí? O sea, primero lo multiplica y después le suma. ¿Está bien? Entonces yo lo que voy a hacer es introducirle el valor, ¿sí? Le introduzco el valor 2, supongan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? La máquina lo que tiene que hacer es 2, ¿sí? Por el valor que le introduje más 1, ¿no? ¿Sí? En este caso, si yo le introduzco el valor 2, 2 por 2, 4 más 1, me va a salir el número 5, ¿no? Entonces, voy a
probar con otro valor. Ahora voy a probar con el valor menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser la cuenta? ¿Qué va a ser la máquina? Va a ser 2 por menos 3 más 1. Entonces 2 por menos 3 me da menos 6. Más 1 me da menos 5. ¿Sí? Entonces acá me saco el valor menos 5. ¿Sí? Entonces yo a medida que voy poniéndole valores, ¿sí? Acá le puedo poner el valor que yo quiera, ¿sí? Le puedo poner menos 10, le puedo poner el valor 0, le puedo poner el valor 20, ¿sí? El valor 1.000.000, no importa. El tema es que yo introduzco valores, ¿sí? Le pongo una cuenta para hacer a la máquina, ¿sí? Y la máquina me devuelve, ¿qué cosa? El resultado. Vamos a intentar con un valor más y ya después pasamos al análisis. Yo pongo el valor, por ejemplo, 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? 2 por 0 más 1. ¿Sí? 2 por 0 me da 0, más 1 me da 1. Entonces, me devolvió el valor. ¿Sí? No importa para dónde saque las flechas, sino que me devuelva un número, ¿sí? Como resultado. Entonces, para el 2, ¿sí? Para el 2 yo le metí 2, me salió el 5. Yo le metí el 3, me salió menos 5. Y yo le metí el 0 y me salió 1. ¿Sí? Todos los valores, ¿sí? ¿Qué fue haciendo la máquina? Fue reemplazando todos los valores que yo le puse acá, ¿sí? Cada uno por separado, ¿sí? Porque yo les voy introduciendo de a uno los valores y la máquina me va sacando de a uno los resultados, ¿sí? Entonces yo acá le fui introduciendo valores y lo que fue haciendo la máquina fue haciendo la cuenta que yo le puse acá en el medio y me dio resultados, ¿sí? Entonces, a este conjunto, ¿sí? De valores los voy a llamar, ¿sí? Conjunto de entrada, ¿sí? O valores de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los valores que yo hice entrar en la máquina. Acá, esto es la cuenta, ¿sí? Que va a ser lo que se va a llamar la función, ¿sí? La función. Ahora después igual lo vamos a profundizar, ¿sí? Y esto que está acá abajo, ¿sí? Que son los resultados, son los valores de salida, ¿sí? Entonces si yo tuviera que hacer un análisis de esto, yo digo, bueno, a estos valores de entrada yo les voy a poner la letra X, ¿sí? Vamos ya a ponerle letras, ¿sí? A esto para generalizarlo, digamos, ¿sí? Entonces todos estos valores yo les voy a poner X, ¿sí? Entonces el primer valor que yo puse es el valor de X, ¿sí? Que le voy a poner X1 para decir que es el primer valor que puse, ¿sí? X1 era, el primer valor que puse es 2, ¿sí? Entonces X2, ¿sí? X1 era 2. El segundo valor de X que puse era el menos 3. Y el tercer valor de X que puse era 0, ¿sí? Entonces, yo puse estos tres valores y ¿qué resultados me devolvieron? Me devolvieron estos tres. Entonces, a este conjunto, ¿sí? De números, de valores de entrada, les voy a poner X. Y al conjunto de los valores de salida, ¿sí? A los resultados, les voy a poner Y, ¿sí? Entonces le voy a poner Y1, ¿sí? ¿Quién es Y1? Es el resultado que me dio cuando yo puse el 2, ¿sí? O sea, 5. Y2, que es el resultado cuando yo puse el segundo número, ¿sí? El segundo valor que fue el menos 3, que me dio menos 5. Y Y3, que es el tercer resultado cuando yo puse el 0, ¿sí? Que me dio 1. Entonces, yo si acá siguiera poniendo, ¿sí? X, valores de entrada, tendría que poner X4, X5, X6, X7, ¿sí? Todos los valores de entrada que yo quiera. Y acá voy poniendo los resultados, Y1, Y2, Y3. Entonces vamos viendo que cada valor, ¿sí? Cada valor de entrada, ¿sí? Se relaciona con un valor
de salida. ¿Sí? El primer valor de entrada se relaciona con el 5, que es el primer resultado que me dio en la salida. ¿Sí? El -3 se relaciona con el -5, porque todo esto, ¿sí? Todo esto a partir de la cuenta que yo le puse. ¿Sí? Si no, si yo le pongo otra cuenta, estos números por ahí no se repetirían. ¿Sí? Entonces, si yo pongo otra cuenta diferente y le pongo los mismos valores de entrada, por ahí me van a salir otros resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, siempre depende de los valores que yo le pongo. Entonces, ¿qué fue haciendo la máquina? Fue reemplazando los valores de X, ¿sí? Fue reemplazando los valores de X y fue multiplicándolo por 2 y sumándole 1. Entonces, la cuenta que yo le pedí hacer, ¿sí? Es 2x más 1, ¿no? 2x más 1, 2 por x más 1. ¿Por qué? Porque cada número que yo fui metiendo, ¿sí? Me fue multiplicando por 2 y sumándole 1. ¿Sí? Entonces, a esto, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Es el resultado de los valores de y. ¿Sí? O sea, y salió así. ¿Sí? Todos los valores de y salieron de esa manera. ¿Sí? Se puede decir que salieron así. ¿Sí? Entonces, a cada valor de x que yo le puse, ¿sí? Lo multiplico por 2, le sumo 1 y ese será el resultado de y. ¿Sí? Entonces, cada número, ¿sí? Del valor de entrada, ¿sí? Se relacionaba con uno de salida a partir de esta función. Entonces, ¿de qué vamos a hablar acá? ¿Sí? Vamos a hablar de un par de conceptos importantes. ¿Qué fue haciendo la x? ¿Sí? Yo fui tomando valores, o sea que los números que tomaba x se fueron modificando, ¿sí? Se fueron cambiando. Eso, ¿sí? En matemáticas se lo llama variable, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito la definición abajo, ¿sí? Y vamos a ver dos conceptos importantes sobre variables. Entonces, vamos a ver el concepto de variable, ¿sí? ¿Qué es una variable? Una variable es un símbolo, ¿sí? Que puede tomar diferentes valores numéricos. En este caso, ¿qué pasó? Yo lo que hice fue poner la cuenta, ¿sí? Y a la x, ¿sí? La fui reemplazando, ¿sí? Por los valores de entrada. Entonces a la x la fui modificando, ¿sí? Entonces la x la podemos llamar como, le podemos decir que es una variable, ¿no? Porque es un símbolo, ¿sí? La x, ¿sí? Lo tomamos como un símbolo porque para las ecuaciones la tomamos como un símbolo de incógnita, ¿sí? Entonces la podemos tomar como un símbolo que puede tomar diferentes valores numéricos. ¿Es cierto o no? Sí, porque yo acá le puse varios valores. Es más, le podría haber reemplazado muchos más valores, ¿sí? Pero para que no se me haga tan extenso el video, ¿sí? Lo reemplacé por 3. Pero podríamos reemplazarlo por millones de valores, ¿sí? Infinitos valores. Entonces, la x se fue modificando, por lo tanto es una variable. ¿Por qué? Porque es un símbolo que puede tomar diferentes valores numéricos, ¿sí? Lo fui reemplazando, ¿sí? Y fue tomando diferentes valores, ¿sí? Pero a su vez, la y, ¿sí? Los valores de salida también son una variable. ¿Por qué? Porque a medida que yo fui haciendo las cuentas, ¿sí? Los valores también se fueron modificando, ¿sí? Y se fueron modificando dependiendo de qué, y dependiendo de los valores que yo le ponía a la x, ¿sí? Entonces yo iba reemplazando valores en x y los valores que me iban dando en y, ¿sí? Eran, ¿sí? A partir de los valores que yo ponía al principio, ¿sí? Eso entonces, ¿qué nos dice? Que hay una variable que depende de otra, ¿no? Porque si nosotros ponemos valores, ¿sí? Como nosotros queramos, al azar, o como quisiéramos ponerlo nosotros, ¿sí? Cualquier valor, porque yo acá se me ocurrió 2, menos 3 y 0, pero a uno se le puede ocurrir, no sé, 4, menos 7 y 20, ¿sí? Y puede ponerlo tranquilamente, pero les va a dar otro resultado. ¿Por qué le va a dar otro resultado? Porque es dependiendo de los números que yo puse acá arriba, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que hay dos tipos de variables, una dependiente y una independiente, ¿sí? La dependiente, ¿sí? Es la que modifica sus valores a partir de otra variable. ¿Cuál sería acá en este caso? Y la letra y, ¿sí? O sea, la variable y, dependiendo de los valores que yo le ponga a x,
¿sí? Va a tener su resultado, ¿sí? Entonces, la variable dependiente, ¿sí? Siempre es la letra Y en este caso, ¿sí? Las funciones siempre trabajan con X y con Y, por eso no les puse esas letras a propósito, sino que les puse esas letras a propósito, no se las puse así al azar, ¿sí? Porque son las que se usan dentro de la función. Entonces se usan X e Y para hablar de función, ¿sí? Para hablar de funciones utilizamos X e Y, ¿sí? Después vamos a ir profundizando un poquito más el tema. Entonces, la variable dependiente es la que modifica los valores a partir de otra variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que va modificando los valores a partir de otra variable? A partir de los valores que yo pongo, ¿sí? En la X, la Y se va modificando. Entonces, la Y es la dependiente, porque depende de los números que yo le ponga a X para sacar su resultado, ¿sí? Y la variable independiente modifica sus valores libremente, ¿sí? O sea, la X, ¿no? ¿Por qué? Porque yo acá fui poniendo los valores libremente y después los resultados estuvieron, ¿sí?, libremente elegidos. No, no estuvieron libremente elegidos porque yo tenía que hacer una cuenta, ¿sí? Entonces, mi resultado estaba atado a mi cuenta, ¿sí? Si yo le ponía cierto número, ese resultado de cuenta iba a ser el resultado en Y, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que esta variable Y es independiente. ¿Por qué? Porque está atada a una cuenta, ¿sí? Está atada a valores que yo le ponga al principio. Entonces, la independiente serían los valores de X, ¿sí? Los valores de X, la variable X, ¿sí? La letra X. Es la independiente, ¿sí? Toma valores libremente, o sea, yo le puedo elegir los valores. Ahora, la dependiente es la que modifica sus valores a partir de lo que yo elegí al principio, ¿sí? De las que yo tomé libremente. Entonces, en este caso, la dependiente es la Y, ¿sí? Y la independiente es la X. ¿Se entendió? Espero que sí, que se haya entendido. Traté de ser lo más específico posible para que se entienda bien esto, porque es muy importante después para lo que vamos a hacer a posteriori. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es darle una definición al concepto de función, ¿sí? Ya vimos la noción, ¿sí?, de función, que era esto de reemplazar valores de entrada, poner una cuenta, ¿sí? La cuenta yo la puedo modificar, o sea, puse un ejemplo, pero la cuenta se va modificando, no siempre es la misma cuenta, ¿sí? Yo puse un ejemplo, pero yo le podría poner que los valores de entrada, no sé, cada vez que meto valores de entrada, que la variable solamente se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces me va sacando diferentes valores de salida también. Entonces depende de la cuenta que yo le ponga, ¿sí? Y la cuenta que yo le ponga justamente es la función, ¿sí?, que se va a estar realizando, ¿sí? Los valores de entrada, ¿sí?, van a estar representados con la letra X, que va a ser la variable independiente, y los valores de salida, o sea, los resultados, cuando esos números que yo les meto pasan por la cuenta que yo puse en el medio, ¿sí?, esos resultados que me tiran van a ser la letra, ¿sí?, van a estar representados por la letra Y, es el conjunto de salida, que va a ser la variable dependiente porque depende de los números que yo puse al principio, los valores de entrada que yo di, y está atado a la cuenta, ¿sí?, del que yo puse en el medio, ¿sí?, de la supuesta máquina que yo estuve hablando, ¿sí? Pero ahora vamos a dar una definición formal a lo que es una función, ¿sí? Entonces, una función, acá lo ponemos, es una relación, ¿sí?, entre dos variables, ¿sí? Ya habíamos hablado de que es una variable, ¿eh? Es un símbolo que puede tomar diferentes valores numéricos. Entonces, es una relación entre dos variables, donde se cumple que a cada valor de la variable independiente, o sea de X, ya habíamos hablado que era X, le corresponde un único valor de la variable dependiente, ¿sí?, o sea de Y, que ya habíamos hablado que era Y, ¿sí? Ahora, esa es la definición de función, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos antes? ¿Sí? Es la relación que se establece entre las dos variables, entre X e Y, ¿sí? Valores de entrada, pongo valores de entrada X, hago la cuenta, salen valores de entrada Y,
¿sí? O sea, cada valor que yo le pongo a la variable independiente le corresponde 1 de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, acá dos conceptos también muy importantes. El conjunto de los valores, ¿sí? El conjunto formado por todos los valores, ¿sí? Que puede tomar la variable independiente, se lo denomina dominio, ¿sí? De la función, ¿sí? ¿Qué es esto de dominio? Son todos los valores que yo le puedo dar a X, ¿sí? O sea, yo les dije, tomen valores libremente, ¿sí? Tomen valores libremente. Entonces yo empecé a tomar 2, menos 3, 0, podría haber tomado 4, menos 7, no sé, 30, ¿sí? Podría haber tomado valores libremente. Pero hay funciones, ¿sí? O hay cuentas que yo no puedo tomar, ¿sí? Todos los valores, ¿sí? Eso, bueno, eso lo van a ver más adelante, ¿no? Pero ese conjunto, ¿sí? De números por los cuales yo reemplazo a la X, ¿sí? Se lo llama dominio de la función, ¿sí? Y los valores que me dan de resultado, ¿sí? Los valores que me dan de resultado, o sea, los valores de Y, ¿sí? Todos esos valores se representan en un concepto que se llama imagen, ¿sí? El conjunto formado por todos los valores que toma la variable dependiente Y, ¿sí? Se lo denomina imagen, ¿sí? Son todos los resultados que me van dando, ¿sí? A ese conjunto de números se lo llama imagen, ¿sí? Bueno, como pueden ver, este es un tema que tiene muchos conceptos teóricos, ¿sí? Pero funciones es un tema que si ustedes lo aprenden ahora, ¿sí? Los conceptos importantes, más adelante pues lo van a usar todos los años, ¿sí? Les quiero decir que lo van a usar todos los años de acá hasta que se reciban y después si siguen alguna carrera universitaria donde tengan matemática o donde tengan un curso de ingreso que tenga matemática, seguramente el tema funciones va a estar, ¿sí? Porque es un tema central en la matemática, ¿sí? Es muy importante. Entonces, uno tiene que aprender ya el concepto de función de entrada, ¿sí? Tiene que tratar de interpretar el concepto de función ya cuando me lo dan, ¿sí? Así, yo ya, el concepto de función yo ya se los acabo de dar, ¿sí? Y la noción de función, ¿sí? Cómo trabaja la función, ¿sí? Para cualquier función que vean de acá en adelante es igual, ¿sí? Es igual en el sentido de las cuentas, la cuenta que está en el medio de la supuesta máquina, ¿sí? Van variando. Pero la idea es la misma, ¿sí? Introduzco valores de entrada y me salen resultados, ¿sí? Pasando por esa cuenta. Entonces, los valores de entrada son la variable independiente, que sería X, y que ahora aprendimos que todos esos valores de X se los llama dominio, ¿sí? Todo, al conjunto de todos esos valores se los llama dominio, y a esos resultados, ¿sí? A los resultados que voy obteniendo, que son los valores de Y, que son la variable independiente, se las llama imagen, ¿sí? Entonces, de acá en más vamos a ver un par de conceptos más, porque esta es, ya les dije, la parte analítica de la matemática, entonces hay que analizar un montón de parámetros. Entonces, primero hay que aprenderse bien los conceptos, ¿sí? Y después vamos a ver ejercitaciones, ¿sí? Donde se usen las funciones, pero ya ustedes van a tener la teoría, ¿sí? Bien aprendida para poder utilizarlo en los ejercicios, ¿sí? Entonces, por hoy voy a cortar acá, ¿sí? Traten de, si no entendieron algún concepto, volver a mirar el video, ¿sí? Esto de los videos es muy bueno porque ustedes pueden pausar, rebobinar, ¿sí? Y volver a ver el concepto, ¿sí? Si es que no quedó claro. Entonces está bueno que puedan hacer ese trabajo de si no entiendo, ¿sí? Volver a verlo, ¿sí? O directamente me preguntan, si saben que los canales de comunicación ya lo conocen, ¿sí? Y me pueden preguntar ustedes lo que quieran, ¿sí? Es más, esto va a está subido a YouTube, así que pueden hasta dejar los comentarios en YouTube, ¿sí? Lo generalizamos, ¿sí? Lo socializamos, ¿sí? Y puedo darles una respuesta que va a quedar ahí subida ya en el canal de YouTube y por ahí otra persona que tenía la misma duda, por ahí viendo los comentarios ya puede
saltearse el paso de preguntar y ya por ahí entenderlo con la respuesta que les di antes. Pero bueno, eso va en cada uno hará su análisis y verá, ¿sí? Pero traten de todo lo que vieron en este video, tratar de interiorizarlo, ¿sí? Tratar de meterlos dentro de ustedes porque, ya les digo, les va a servir, ¿sí? Mucho, mucho para este año y para los años que vienen, ¿sí? O sea que este tema es muy, 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 muy importante, ¿sí? Entonces traten de aprenderlo bien, ¿sí? Y preguntar todo lo que no entienden, ¿sí? Pregunten todo lo que no entienden, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Copien todo esto, ténganlos en sus carpetas y interiorícenlo, ¿sí? Apréndanlo porque es muy importante, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo.